darse, por dar ese tiempo, ¿verdad?, de presencia y escuchar la palabra de Dios. Creo que se escucha hay mucho eco, un poquitito menos tal vez. Gracias, hermanos, gracias. Ahí se escucha mejor, parece. Muy bien, caritas nuevas, creo que todos somos de casita, ¿verdad? Todos somos de casa, no se me pasa alguien para presentarlo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces vamos a tomarnos este tiempo, mis amados. Abran su Biblia, por favor, en San Lucas, capítulo 18. Yo les voy a compartir hoy la parábola número 37, que se titula La parábola de la viuda persistente. San Lucas 18, por favor, ponga su vista en el versículo 1. Sígame con su mirada, por favor. Ya abrió su Biblia, abra su corazoncito. Dios quiere bendecirnos. Cada vez que usted y yo venimos a esta congregación, tenemos una finalidad, mis amados: ser bendecido por la palabra. Así es de que vamos a disponernos y sígame con su vista en San Lucas 18, verso 1, por favor. La parábola de la viuda persistente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Yo quiero comenzar definiendo la palabra persistir, porque esta parábola tiene mucho significado y tiene mucha acción en la palabra o en el verbo persistir. Según el diccionario, la Real Academia Española, persistir significa mantenerse firme y constante por largo tiempo en la manera de que somos o en la manera de cómo obramos también. Habla de firmeza, pero también habla de constancia durante un periodo largo. Persistir significa permanecer en lo que decimos y en lo que hacemos sin desmayar, mis amados. Jesús se dispone, ¿verdad?, a compartir otra de muchas parábolas, y al inicio de esta narración hay una frase que quiero resaltar, quiero subrayar, porque no la vamos a ignorar. Dice Jesús, según sus palabras sabias, que hay una necesidad, y esa necesidad, según el verso 1, es orar. Y no solamente orar, orar siempre, mis amados. Yo les hago una pregunta: ¿qué entendemos por necesidad? ¿Cuántos creen que tienen una definición inmediata? ¿Qué significa necesidad, pastor? Miren, necesidad significa, o es un hecho que debe de ocurrir, es algo que debe ser atendido, algo que tiene que cumplirse para el correcto funcionamiento tanto de algo como de alguien, por decirlo. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor se la hace muy chistosa, pero es una necesidad. ¿Cuántas personas tienen la necesidad de ir al baño? Todos tenemos la necesidad, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede cuando no la atendemos? Suceden muchas cosas, hermano, al grado de que nos enfermamos. Ser atendido para que se cumpla el correcto funcionamiento tanto de algo como de alguien, mis amados. Miren, yo les voy a compartir una anécdota, pero fue real, ¿eh? Fue real. Algo que me había comentado mi mamá. Antes de compartirles esto, yo quiero hacer unas preguntas, hermanos, o una pregunta. ¿Cuántos tenemos la necesidad de dormir?
Todos. ¿Cuántos durmieron esta noche, la noche pasada? Creo que todos definitivamente, ¿no? De repente hay excepciones porque hay gente que trabaja de noche, pero todos tenemos la necesidad de dormir, ¿sí o no? Miren, si usted y yo no dormimos por un lapso de 20 o de 24 horas, obligadamente se le van a cerrar los ojos, hermanos. En cualquier momento, nos guste o no, nos va a vencer el sueño. Bajo cualquier circunstancia, no le hace que estés trabajando, no le hace que estés manejando, no le hace que estés sentado, no le hace que estés parado. El sueño te va a vencer obligadamente, hermanos. ¿A cuánto les ha sucedido? Yo recuerdo, ¿verdad? En cierta ocasión, hace muchos años, no había nacido mi hija aún, que yo no dormía las horas que tenía que dormir, hermanos. Y yo no me recuerdo cuántos segundos, pero fueron como por lo menos 3 ocasiones, por ahí de las 4 de la mañana, ahí en la carretera 494, yo me dormí 3 veces manejando, hermanos. ¿Cuántos segundos? No sé cuántos segundos, porque ¿quién mide el tiempo cuando está durmiendo? Nadie. Lo único que sé es que yo me ponía en la raya de en medio, porque el 494 tiene 4 líneas, y yo siempre me ponía en medio porque el sueño me empezaba a ganar, hermanos, y ahí iba yo batallando, yo iba a trabajar y con sueño, imagínense. Y nomás de repente, hermanos, cuando abrí yo mis ojos ya estaba yo en la mera orilla. 3 veces, hermanos. 3 veces me sucedió. Por eso les digo, cuando no se atiende una necesidad, te va a ganar. Porque, porque así es, ¿no? Solamente, ¿verdad? Por mencionar dos de muchas necesidades. Miren, en mi pueblo sucedió algo muy triste, ¿no? Me contó mi mamá que hubo una persona, no sé si ya falleció, pero ya es una persona de más de 60 años, una enfermedad muy rara que lo afligía a este hombre. ¿Y saben que no le permitía dormir esta enfermedad, hermanos? ¿Qué sucedía? Dice en verdad que este hombre lloraba de dolor, lloraba desesperadamente, ya que no podía dormir. Yo me imagino la desesperación, hermanos. Si a veces, ¿verdad? Cuando queremos ir a dormir y no podemos por X motivo, a veces, ¿verdad? No, pues dame un chancecito, aunque sea, ¿no? Ahí, a un ladito de mi trabajo, qué sé yo, ¿no? En el baño, yo no sé, pero yo quiero dormir aunque sea 15 minutitos, quiero cerrar mis ojos, ¿no? ¿Por qué tuvo esa reacción el cuerpo de este hombre, hermanos? Porque permanecer despiertos por más de 24 horas no es normal, hermanos. Es una necesidad que tenemos que atender. Su cuerpo necesitaba reposar. Miren, yo les voy a compartir nomás consecuencias, solamente de no dormir, hermanos. Porque aquí Jesús menciona una necesidad, pero de orar. Y de orar siempre, ¿eh? Yo no sé a cuánto les gusta orar, por cierto. Bueno, si saben que las consecuencias por no dormir, solamente a nivel cerebral, vamos a hablar del nivel cerebral, lo que sucede, pónganme mucha atención por favor, para que ya duerman bien, a gusto. Puede afectar el aprendizaje, afecta la memoria, afecta el estado de ánimo, por eso mucha gente se la pasa enojada todo el tiempo. Por eso mucha gente explota, aunque muchos pues ya es su costumbre, ¿no? Lastimosamente. Pero el no dormir afecta el nivel cerebral, la memoria, el estado de ánimo y nuestros reflejos, hermanos. De repente quieres agarrar algo y como que no pudiste. O caminar, ¿no? De repente como que falseas. A nivel corporal, a nivel físico, lo que se te va a mirar, físicamente hablando, se pueden producir inflamaciones por no dormir bien, aumento de la presión arterial, obesidad. La obesidad también es un problema por no dormir bien, aunque muchas personas no tienen problemas con dormir bien y van para allá. Y la diabetes también los acompaña, hermanos. La diabetes, a veces dices tú, ¿qué? O sea, ¿por qué tengo diabetes, doctor? Si yo no tengo familia diabética. No tiene que ser obligadamente algo heredero, algo de herencia, hermanos. Hasta el no dormir te puede provocar diabetes. Hay gente que viene a Estados Unidos y yo viene a mi sueño americano, a mi American Dream, y hasta que no junte yo los $50,000, hasta entonces me voy a quedar quieto, ¿sí? Regresan a su pueblo. ¿Qué pasó con Filemón? ¿No? Se murió aquí porque no dormía y no comía en los Estados Unidos. Hay muchas anécdotas bien tristes, hermanos. Ha pasado, ¿eh?
Yo aquí puse un nombre por no decir otros nombres, ¿no? Pero así ha pasado, hermanos. Viene mucha gente, abusa de su cuerpo porque quieren juntar y juntar y juntar y acumular. Se regresan a su país, mis amados hermanos, nomás a comprar su cajita. Imagínense. Tenemos que atender las necesidades, hermanos. Dormir, nomás por tomar una, ¿no? Es un proceso vital en donde nuestro cerebro se regenera, haz de cuenta como una computadora, como que se vuelve a actualizar, y nuestro cuerpo descansa, por eso nos sentimos bien cada vez que dormimos, hermanos. Ya amaneces más contento, si te acostaste enojado, ya amaneces contento. Si te acostaste, es verdad, todo así turbado, amanece y bueno, ya tienes calma, ¿verdad? Porque el cerebro lo necesita, hermanos. ¿A cuántos les ha costado, a cuántos les ha pasado que de repente te gana el sueño así, estás platicando con alguien y estás platicando ahí, estás platicando de la Biblia, nomás de repente dices, oh, sí, metí un gol de cabecita, ¿verdad que sí? ¿Verdad que eso se nos olvida? Sí, porque el cerebro te está obligando a que ya te tienes que dormir. Y te pones a platicar cosas que ya no son, ¿no? Porque el cerebro ya no está funcionando a lo que debe funcionar, ¿no? Yo los quiero llevar a ese extremo, mis amados, porque la Biblia es clara y creo que sí tenemos la necesidad de orar. Siempre, definitivamente, ¿no? La palabra orar, que aparece aquí en el versículo 1 del griego proseukumai, significa súplica y adoración, hermanos. En pocas palabras, el hombre espiritual tiene la necesidad de acercarse a Dios para suplicarle, pero al mismo tiempo para adorarle, hermanos. Venir a adorar a Dios venir a orar es adorar a Dios para todas aquellas personas que tengan en poco la oración, mis amados. Orar significa tener un deseo, una ansia o un anhelo para acercarse a Dios. Y eso es algo natural, así como cuando ya te impulsa el sueño o como cuando tienes ganas de ir al baño. Eso es algo natural que le nace al ser humano, hermanos. El deseo y el anhelo para acercarse a Dios debe ser una actitud que nazca del corazón, mis amados, ya que Dios conoce perfectamente qué hay dentro de nosotros, cuáles son los motivos, por qué decidimos acercarnos a Él. Él sabe perfectamente cuál es mi intención, por qué estoy aquí enfrente, por qué vine, por qué hablo, por qué predico, por qué comparto. Él sabe todo, mis amados. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿ok? No se trata nomás de una costumbre, de que me voy a acercar porque ya me llevaron, no, mis hermanos. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios se hace manifiesta en muchas partes bíblicas, aparte de que ya se manifestó en nosotros, ¿no? En el Salmo 139, en el versículo 4 dice la Biblia, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, ¿tú la sabes? Toda, hermanos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Él sabe por qué estamos aquí. Jesús, en muchas ocasiones, por decirlo Mateo 9:24 y San Juan 2:24, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que él no tenía la necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había dentro de su corazón. Él conoce los pensamientos, hermanos. Y nos tenemos que acercar con esa confianza, ¿verdad? Por eso la Biblia enseña en el libro de Hebreos que el que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Porque es por fe que nos acercamos, hermanos. El ser humano, una vez que nace de Dios, yo no sé cuántos son nacidos de Dios, usted se va a identificar con esto. Cuando nacemos espiritualmente hablando de lo alto, aquel que experimenta, ¿verdad?, desde lo más profundo de su ser, así como lo enseña San Juan 3, versículo 6, es necesario, Nicodemo, nacer de Dios, así como lo dijo Pedro, primera de Pedro 1:3, que somos nacidos de lo alto, de una simiente incorruptible, porque tenemos la simiente de Dios, la sustancia de Dios, que es el Espíritu de Dios, como lo enseñó Pablo al pueblo de los Romanos, Romanos 10, versos 9 y 10, que tenemos que confesar con la boca y creer con nuestro corazón. Un nacido de Dios, mis amados, si sabían que uno de los primeros rasgos que experimenta todo nacido de Dios es precisamente sentir la necesidad de orar. ¿Cuántos sentían dije necesidad, ¿Cuántos sentían la necesidad de orar cuando no éramos cristianos, hermanos? No, yo en mi inconsciencia, según yo iba ahí orando o rezando. Iba yo rezando, Señor,
cuida a mi esposa, pues ni casado estaba yo, hermano. Sí, según yo iba yo orando por mi esposa. Cuida a mi esposa y no estaba casado, hermanos. O sea, fíjate la inconsciencia tan terrible que iba yo. Pero yo sentía que estaba bien con Dios, ¿no? De que le había yo dejado ahí el cheque a la esposa, sentí yo que Dios me estaba aplaudiendo. Si saben que no es por obras, ¿verdad que sí? No es por obras, hermanos, es por la gracia de Dios, por su misericordia. Entonces, el primer rasgo que una persona, o uno de los primeros rasgos que una persona que nace de Dios es sentir la necesidad. Por eso si usted no siente esa necesidad, algo está pasando, hermanos. Algo está sucediendo en su vida espiritual, algo lo bloqueó, algo se metió por ahí, dejaste meter arena, que se colara por ahí, no sé, el filtro se tapó, yo no sé, algo pasó. Te lo voy a poner bíblicamente hablando. Mira, hubo un hombre, Saulo de Tarso, un hombre muy admirado, el teólogo más grande de las Escrituras del Nuevo Testamento, el teólogo que recibió muchísima información bíblica, información divina de parte de Dios, llamado Saulo de Tarso en aquella época, conocido como Pablo, el más chiquitito. Este hombre, después de que mataba cristianos, hermanos, los perseguía, los arrastraba. Dice la Biblia que consintió la muerte de Esteban, hemos leído los hechos, ¿verdad que sí? Él consintió la muerte de Esteban. Bueno, siendo este hombre de un corazón de asesino, llega Cristo Jesús, mis amados, y se le revela, Hechos 9, se le revela, se le aparece con una luz admirable que lo dejó ciego 3 días, y dice la Biblia en Hechos 9, versículo 11, hasta el versículo está de emergencia, 9:11, dice ahí en Hechos 9:11, dice, y el Señor le dijo, levántate, ¿no? Le dijo a un hombre que fuera Ananías, si no estoy mal, le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, mis amados, ora. Él estaba orando, por primera vez estaba orando en el Espíritu, por primera vez sintió la necesidad de orar, porque en la religiosidad, en la secta de los fariseos, sin duda él levantó muchísimas oraciones así como yo, cuando no era cristiano. Él oraba, hermanos, farisaicamente hablando, alejado de Dios, mataba a los cristianos y pensaba que sus oraciones le llegaban a Dios. Imagínate, mi amado, lo que el hombre atesora, ¿verdad?, cuando no somos regenerados. Todos pensamos que cuando oramos, aún no haciendo la voluntad de Dios, creemos que Dios nos oye. Yo en mi inconsciencia, ¿verdad?, les voy a platicar mi testimonio. Yo en mi inconsciencia pensaba que mientras mi familia tuviera una buena opinión moral de mí, yo decidía lo siguiente: yo creo que Dios se va a acordar de mis buenas obras. El día que yo me muera y me vaya, yo creo que Dios no me va a juzgar. Yo creo que Dios me va a calificar mis buenas obras. Pero cuando vine a la Biblia que me decía Efesios 2 que no es por obras, y digo, gracias, Señor, porque iba yo a ir derechito al infierno. Gracias, mi Señor. Finalmente quitaste las escamas de mis ojos y ahora me doy cuenta en la terrible situación que vivía yo, hermanos. Pero eso sí, yo levantaba mis oraciones. Era yo religioso también. Oraba yo el Ángelus a las 12 del día. No sé cuántos han escuchado esa oración del Ángelus, ¿verdad? Este hombre finalmente comenzó a orar en el Espíritu, hermanos. Ahora, ¿qué sucede conmigo cuando yo no soy cristiano, pastor? Pero yo considero que oro todos los días. ¿Será que Dios recibe mi oración? ¿Usted qué dice, cristiano? ¿Cree que Dios recibe las oraciones de las personas que no son cristianas? Yo no quiero ofender a nadie, yo simplemente quiero predicar la palabra de Dios. Dijo en cierta ocasión una persona que había estado ciego, San Juan 9, versículo 31, era ciego esta persona. Cuando Jesús le abrió los ojos, dijo lo siguiente, hermanos: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermanos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero hay buenas noticias, cristiano. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿cuántos le temen a Dios aquí? Y hace su voluntad, ¿cuántos hacemos la voluntad de Dios? A ese oye. Está bien sencillo entenderlo, hermanos. Muy difícil, muy probable de vivirlo, dices tú. No es en nuestra carne, hermanos. No es en nuestras fuerzas. No es por caballo.
No es la fuerza del caballo ni el ejército, es por el Espíritu de Dios, hermanos. No se asuste, a veces decimos, yo no quiero comprometerme con Dios, pastor, ¿por qué? Es que yo no voy a poder. No es usted, hermano. Permita que Dios limpie su corazón. Es que a mí no me gusta ir a la iglesia, pastor, yo no lo voy a hacer, no nací para cristiano. No tenga miedo, hermano. Abra su corazoncito, hermano. Dios le va a dar la fortaleza, créame. Él es el que fortalece, hermanos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces dices tú, no, es que es bien dificilísimo el cristianismo, pastor. ¿Cómo le hace usted? ¿Cómo le hago yo? ¿Qué de bueno tengo yo, hermano? Yo simplemente me rindo a Dios y Dios hace a través de, ¿sí o no? Somos instrumentos, hermanos. Así como las personas, ¿verdad?, se paran aquí enfrente y dominan muy bien el piano, la trompeta o X instrumento. Así es como Dios nos usa, hermanos. No somos nosotros, créame. Somos nosotros en las manos de Dios y Dios dirigiendo la orquesta, hermano. Créame, de verdad. Se lo digo de todo corazón, hermanos. Dios no oye las oraciones de las personas que no han doblegado la voluntad, su voluntad a Él, hermanos. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona, aún ya siendo cristiana, Marco, ya soy cristiano, ya por fe creo que Dios me lavó mis pecados? ¿Qué sucede con las oraciones cuando no decido obedecer a Dios? ¿Usted qué cree, cristiano? Miren, dice la palabra del Señor que si hay una manera de bloquear las oraciones. ¿Cuántos casados hay aquí, maridos? ¿Cuántos casados hay aquí presentes? Miren, primera de Pedro 3:16 dice que todos los maridos que no viven sabiamente con su esposa, todos aquellos que no tratan a su esposa como el vaso más frágil, que son groseros, son enojones, son gritones, son peleoneros, son ofensivos con sus esposas, dice la palabra del Señor, que es suficiente para que tu oración tope en el techo, hermano. Así de sencillo. Ya siendo cristianos, porque a veces decimos, Señor, pero te he estado clamando y te he estado pidiendo, y sí, pero no doblegamos la voluntad a Dios, hermanos. Seguimos siendo los mismos groseros de siempre. Dios no es un Dios de plástico, definitivamente. Dios es un Dios real, Dios vivo, ¿verdad? A veces nos metemos con esa intención de que voy a orar, mi amor. Ahorita vengo, pero no te has puesto a cuentas con ella. 15, 30, 45 minutos, pero las actitudes y el carácter no cambian. Seguimos con el mal comportamiento hacia la esposa, mis amados hermanos. Déjame y te digo que invertiste tiempo solamente platicando contigo mismo. Dios no te responde. Dios no te responde, hermanos. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con las esposas y qué sucede con los solteros, Marco? Dice la Biblia en Isaías 59, en el capítulo 2, dice que las iniquidades hacen división entre Dios y nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios. Dice que los pecados han hecho voltear el rostro de Dios, hermanos. Y nosotros bla, 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 Señor, bendíceme. Señor, ya miraste mi necesidad. Así es el Señor, espiritualmente hablando, hermanos. Así hace, hermanos. Voltea su rostro. No. Él no tiene por qué responder una oración injusta, porque la Biblia dice que Dios es un Dios justo. Ama la justicia, no solamente la hace. Ama la justicia y también ama a los justos. Por eso dice la Biblia que la oración del justo, ¿qué? En primera de Pedro, la oración del justo puede mucho, hermanos. Santiago también lo dice. Dice la Biblia en primera de Pedro que los ojos están abiertos y sus oídos atentos a la oración ¿de quién? De los justos, hermanos. Tenemos que orar con justicia, ¿sí o no? Y les quiero recalcar la palabra justicia, porque esa es la necesidad que vamos a tratar hoy, hermanos. Había una persona que estaba que estaba pidiendo por justicia. Esa es la enseñanza central, hermanos. Esa era la petición de esta viuda. Pedía justicia. Vamos a leer el versículo 2, ¿qué les parece? Lucas 18, versículo 2. Ya establecimos bíblicamente hablando que hay una necesidad, orar siempre. Los animamos a orar siempre, mis amados. Hay mucha bendición, créanme. Verso 2 dice la palabra del Señor. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Estaba terrible la situación de este hombre. Había también en aquella ciudad una viuda,
la cual venía a él, a este juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. En esta escena miramos dos sujetos, dos personas, según Jesús narra. Un juez descrito como malo, una persona totalmente indiferente a Dios, no le importaba lo que Dios pensaba, alejado de favor de Dios, no le importaba la justicia, rechazaba completamente el amor, el perdón de Dios, su cuidado, su misericordia. Nada estaba en el pensamiento de este hombre, cosas, ¿verdad? Cosas en sí, ¿verdad? Que fueran provechosas a favor de los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿cuántos sabemos, verdad, que cuando una nación, cuando un estado, un pueblo, una comunidad tiene un juez de esta ende, un juez malo como esta persona, ¿cuántos saben, mis amados, que siempre el pueblo sufre, el pueblo se duele, son oprimidos? Mucha gente incluso les quita las propiedades a los ciudadanos, hermanos, ¿verdad? O sea, se enseñorean de una manera grande, ¿no? Y esto produce muchísimo dolor. ¿Y saben quiénes son los más afectados cuando hay un juez injusto en X lugar? Los más indefensos, hermanos. Los más indefensos, los más pobres, los que no tienen recursos. Esos son los que más sufren, hermanos. ¿Quiénes son los que más están sufriendo en Venezuela, por cierto, aquí, hermano Juan? ¿A quiénes son los que está golpeando más la situación que vive Venezuela ahorita? Los pobres, hermanos. No tienen para dónde hacerle. Solamente la misericordia de Dios, ¿verdad? Su gracia está ahí, por eso tenemos que orar por los nuestros, hermanos. Todos los que no conocen a Dios. Pero hay una solución de cómo combatir eso, hermano. Esas personas que no tienen esa disponibilidad de vivir en justicia, de hacer justicia y de pensar en las necesidades de los demás. Dice la segunda parte en Proverbios 16, en el versículo 6, dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, hermanos. ¿Se acuerdan cómo sucedió? ¿Se acuerdan lo que sucedió en la vida de usted y la mía? Cuando llegó el temor de Dios. ¿Cuántos se apartan de Dios porque son buenos aquí? No podemos, hermanos. No podemos. Yo me sentí bueno por muchos años y créeme que no pude alejarme del mal. Me alejaba yo de ciertos males nomás, ¿no? Pues no me voy a meter a una pandilla, no quiero ser asesino, no quiero ser secuestrador, no quiero ser criminal, pero de este lado había otras cosas malas y no las podía dejar. No podemos dejar lo malo si no llega el temor de Dios. ¿Qué significa temor de Dios, Marco? Respetar a Dios, hacer lo que su palabra dice. Eso es el temor reverente a Dios, hermanos. Este hombre había decidido permanecer, ¿verdad?, en un estado de maldad. Y en segundo lugar, ahí en el verso 3, aparece en la escena una famosísima viuda, hermanos. Miren, les voy a explicar el contexto bíblico para que le entiendan la terrible situación de esta mujer. En los tiempos bíblicos, las viudas por lo general tenían grandes dificultades para cubrir sus necesidades, hermanos. A pesar de que Dios instruyó al pueblo a que cuidaran de ellas. Se lo dejo de tarea. Éxodo 22, versículo 22, dice la Biblia: a ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos huérfanos, hermanos. Dios nunca ha estado de acuerdo a que opriman a la gente necesitada como lo que es viuda. Si saben que una persona viuda regularmente enfrenta muchos problemas, ¿verdad que sí? Miren, tiene que trabajar para sus hijos, más cuando es una familia numerosa, ¿verdad que sí? La otra es que a veces no tiene terrenos, no tiene a dónde recurrir, a veces le da la espalda a la suegra, hermanos. No, hay suegras o suegros que pues son difíciles, hermanos. No, déjala que se arregle ahí, que se rasque con sus uñas. Pobres mujeres, hermanos, viudas. ¿Recuerdan la situación que vivió Noemí, según el libro de Ruth? ¿Cuántos hemos leído el libro de Ruth, hermanos? ¿Se acuerdan de la triste situación de Noemí? Dice la Biblia en Ruth 1, versículo 5, que quedó desamparada. Se murió su esposo, se murieron sus dos hijos. Los hijos, ya estando casados, dejaron viudas a las esposas también. ¿Se acuerdan que dos de sus nueras de Noemí decidieron? Les dijo: hijas, regrésense a su pueblo.
Ya no tengo hijos en el vientre para darles una esperanza a ustedes. Ya regrésense a su pueblo, hijas. Hubo una que sí se regresó. Pero ¿qué hizo Ruth, mis amados? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y escogió al Dios vivo esta tremenda mujer, hermanos, Ruth. Y Dios la exaltó, ¿sí o no? Dios la exaltó, hermanos. Dios siempre ha tenido cuidado de las viudas. A Dios no se le pasa nada por desapercibido, porque a veces decimos, Señor, pero ¿quién me va a mantener si ya se murieron todos? Si eres temeroso de Dios, te aseguro, hermanos, porque la Biblia lo dice, que Dios tendrá cuidado. Dice la Biblia, joven fui, perdón, y he envejecido. Y no he visto justo, desamparado, ni descendencia que ¿qué? Que mendigue pan, hermanos. No te preocupes, hermano. No, es que ya tengo 65 años, Marco, y ya se me engarrotaron los pies y las manos y no sé quién me va a mantener. Dios tiene cuidado de ti, mi amado hermano. Dios tiene cuidado de ti. ¿O cree que los pajaritos son más importantes que le dejo de tarea, por favor, Mateo 6, para que no se afane? Porque a veces decimos, no, Señor, es que ya pasaron 55 años aquí en Estados Unidos y no tengo ni una galleta ni malito guardada. Pero tienes a Dios en tu corazón. Y eso te sobra, mi amado hermano. ¿Sí o no? No nos afanemos, mis amados. Dios es un Dios que tiene cuidado. Deuteronomio 14:28 también es otro verso que decía que las viudas tenían que ser atendidas, hermanos. ¿Qué decimos de la iglesia primitiva, Marco? Miren, en Hechos 6, todos leemos, ¿verdad? Esa parte bíblica nomás de que los tremendos diaconazos que salieron ahí. Todos siempre enfocamos las tremendas cualidades de los diaconazos, pero no enfocamos que Dios tenía cuidado de las viudas. La iglesia primitiva tomó muy en serio el cuidado hacia las viudas cristianas, no cualquier viuda, ¿eh? No voy a pensar que hacían fila cualquier viuda. Ay, yo enviudé, ¿me pueden mantener, por favor? No, 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 no. Era una mujer que dio buenos testimonios y buen fruto de cristiana, hermanos. Esas eran mantenidas, ¿no? Primera Timoteo 5:9 también. Por eso, mi amado hermano, cuando usted deposita $1 en esa canastita, ¿verdad? Son para muchas necesidades. Son para muchas necesidades, hermanos. No vayan a pensar que lo que usted miró depositado ahí es para viajar a Europa o a Cancún, Quintana Roo. No, o sea, si en esa cajita hay un viaje para ir a predicar a Europa, ok. Y si tengo que ir a predicar a Cancún por lo que hay ahí, ok. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero no es para ir a vacacionar, hermanos, con un coco y un popote ahí, tomando el sol, desperdiciando, ¿no?, la vida de usted, porque es vida lo que depositó ahí. ¿Sí sabe eso, verdad que sí? Sí, hermano, usted trabajó, dio la vida por ganarse $1. Que Dios le multiplique, hermanos. Entonces Dios siempre ha tenido cuidado, ¿verdad? Lo único que buscaba esta viuda era justicia, hermanos. Vamos a leer, por favor, el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, mis amados hermanos. ¿A cuántos nos gusta la justicia, por cierto? ¿Cuántos nos gusta recibir justicia? A todos, Marcos, sin excepción, a mí también. ¿A cuántos nos gusta hacer justicia? Me daría tristeza decir que a nadie. Así es a veces, mis amados. La corte en aquella época no era ese edificio elegante que tenemos hoy, ¿verdad que sí? Porque hoy cuando tú vas a pedir justicia, vas ahí a la Corte Suprema de Justicia aquí en el downtown Minneapolis, y tú miras un edificio bien bonito, hay elevador, hay baños, hay aire acondicionado si es calor, hay aire caliente si es frío, hay asistencia ahí, bueno, todo, ¿verdad? Todo ¿qué puedo decir, verdad? Un edificio lleno de lujos, ¿verdad? Y de recursos. Mis amados, ¿sí sabían que en aquella época la corte era una tiendita de campaña? ¿Un tent? Sí. Era una tiendita de campaña
que se podía mover, ¿verdad? Porque en aquella época tenía que atender necesidades, vamos a decirlo, en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. Y la tiendita de campaña de los jueces de aquella época se tenía que ir moviendo, se arrancaba y se volvía a poner aquí, ¿no? No era lo que tenemos hoy, hermanos. El juez se tenía que mover en su entorno, ¿no? Y se dice que había grandísimas filas. Pues todos necesitaban justicia, ¿no? Así como hoy aquí. Todos necesitamos justicia. Había un gran número haciendo fila y se dice, ¿verdad?, que el juez ya tenía en su agenda aquí, ¿no? A ver, Mario Pérez, Teófilo Gutiérrez, etcétera, etcétera, y ahí tenía toda una listita, ¿no? Y según los, ¿verdad?, las crónicas, dice, ¿verdad?, que no metían a cualquiera, hermanos. La fila era grande. ¿Y saben los que tomaban ventaja de todo esto, hermanos? Los que tenían dinero para sobornar. ¿Sabes qué? Mira, oficial, ¿cuánto quiere usted por dejarme ver al juez? Porque me urge Oh, sí. Bueno, pues ¿cuánto tienes para ofrecer? No, pues mira, ahí te van 10 denarios, ¿qué te parece? Por así decirlo, ¿no? Y dice, ¿verdad? Dicen las crónicas que sí se vendían algunos, y sabes qué, sí, mira, déjame, le voy a decir al juez que ya pagaste tú. Y esta persona tenía el derecho ya de meterse y no tenía nada que ver cuántos había aquí enfrente de él, porque ellos ya habían pagado. Mira el corazonzote de este juez, que no hacía un juez, hermanos, ¿verdad? Hoy lo miramos también, ¿verdad que sí? La única manera de que podían ser atendidos era pagar soborno, sacar algo de valor para dárselo al juez, hermanos, para que le diera el acceso al juez. Ahora, ¿cuál eran los obstáculos que esta viuda tenía que superar, hermanos? Punto número uno, esta mujer, hermano, no tenía, no tenía posición ante la ley, porque en aquella época no era común que una mujer fuera a pedir justicia. Casi siempre tenía que ir el rol masculino, hermanos, un hombre. Y como era mujer, pues menos le beneficiaba el asunto. A ver, déjame ver. Pues aquí está, allá está Santiago, allá está Juan, allá está Pedro, allá está Pablo, qué sé yo, ¿verdad? Oh, pero ya está doña Juanita, por así decirlo, ¿no? No, pues esta es mujer. No le voy a hacer caso a doña Juanita porque esa es mujer. Así hacían las crónicas, hermanos. Así hacían en aquella época, hermanos. Tenían a un lado a la mujer. Esa era una barrera para esta mujer, ¿eh? Punto número dos, que era pobre. ¿Cómo pagarle un soborno? ¿Cómo dar dinero? Una mordida, decimos en México. La otra, que no era sorpresa, que aún existiendo leyes para que todos sin excepción fueran atendidos, sin embargo los jueces siempre han decidido hacer lo que mejor les parece, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos sido víctimas de injusticia? Los jueces ya saben, los jueces, por decirlo en los tiempos bíblicos, ya sabían lo que la Biblia decía, hermanos. Pero si no lo querían cumplir, no lo cumples. Eso es lo que hacemos tú y yo, ¿no? ¿Cuántos hemos leído la Biblia que dice al respecto? Que tenemos que amar aún a nuestro enemigo. ¿Cuántos hemos leído Mateo 5? Eso es lo que dice la ley, ¿no? La ley de Dios. Ahora, ¿qué hacemos usted y yo? Lo que queremos. Lo que se nos ocurre, lo que mejor nos conviene, lo que más nos llena, lo que más nos place. ¿Sí o no? Así está, el asunto está igual, hermanos, con los jueces también. Ellos si se les ocurre hacer justicia, la hacen, y si no, bueno, ¿a quién le importa, no? Tenía muchos obstáculos esta pobre viuda, hermanos. Quiero hablar de obstáculos porque lo que hizo esta mujer es de aplaudir, hermano. Lo que hizo esta mujer lo debemos de adoptar usted y yo. Quiero leerle, por favor, los versos 4 y 5. Sígame con mucha atención, por favor. Y él no quiso por algún tiempo, no le hizo justicia por algún tiempo, dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta mujer me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué fue lo que movió, según
según lo que acabamos de leer a este hombre, hermanos? ¿Qué fue lo que lo movió? La molestia, hermanos. Ni siquiera fue movido a misericordia, porque hay personas, ¿verdad?, que somos, voy a meterme ahí por ser humilde, somos duros de corazón, pero a veces ni siquiera la misericordia nos mueve, hermanos. A veces sí nos mueve la misericordia. Esta persona fue movida con esa dureza de corazón porque, ¿sabes qué? Mira, ya me cayó gordo esa mujer todo el tiempo ahí. Amanece y oscurece y ahí está haciendo fila. Lunes, martes y miércoles y jueves y yo esquivándola y sin embargo sigue en esa fila una vez más. Es más, voy a agarrar mi lonche de 2 horas para que se desespere y se vaya una vez más. Yo no sé qué tanto pasaba por el corazón de ese juez injusto, ¿no? Pero no hay duda que cosas de ese tipo pasan, ¿no? Así como a usted o nos ha sucedido o a veces hacemos. A veces hacemos lo imposible porque ya, o sea, ya me cayó mal, ¿qué hora se va a ir? Imagínate, hermano. Dice la Biblia que por algún tiempo no le quiso hacer justicia. Él la miraba en su lista, otra vez esta mujer aquí en mi lista. ¿Hasta cuándo se va a dar por vencida? No se cansa, no la voy a atender, ¿verdad? Yo no sé qué tanto pasaría por la mente de este hombre, ¿no? Quiero leerle esta versión, esta parte bíblica en una versión diferente. Escuchen bien lo que dicen los versos 4 y 5, ¿eh? Síganme con atención, dice. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo locos. Ahí están, hermanos. Ya no la aguanto, ya no la soporto. Me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Notemos la insistencia que tuvo esta pobre mujer, hermanos, ante una reprobable y despreciable actitud de este juez malvado, injusto, irresponsable, irrespetuoso, orgulloso y duro de corazón. La insistencia de la mujer ni siquiera le provocó misericordia. Pobre mujer, 15 días, 20 días haciendo fila. Bueno, no sé, pero está bien, ya sentí algo en mi corazón, le voy a ayudar, ¿no, hermano? Ya no la aguantaba, imagínate. Más bien despertó su molestia, era una carga, era una incomodidad y desprecio a esta pobre mujer, hermanos. Y Jesús despierta a sus discípulos, así como yo voy a despertar ahorita, discípulos que están durmiendo, por favor. Y Jesús los despierta diciéndoles lo siguiente, escuchen bien lo que dijo el Señor Jesús en el 6, ¿eh? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, hermanos. Eso es lo que dijo el juez injusto, ¿eh? Le voy a hacer justicia. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Quiero hacer una pausa ahí. De los versos 1 al 6 está hablando prácticamente Cristo Jesús de lo que una persona puede experimentar sin Dios. Noten por favor que Dios está apareciendo a partir del versículo 7 junto con sus escogidos. Antes de esos versículos estamos hablando de lo que la gente está, vamos a decirlo, expuesta a recibir. Así se mueve el mundo, hermanos, ¿sí o no? En el mundo tú dices, yo quiero que se haga justicia aquí, yo quiero que se vean mejor las cosas aquí, vamos a hacer una manifestación, vamos a cambiar de presidente, vamos a cosernos la boca, vamos a manifestarnos para que nos hagan justicia. En el mundo así se mueve todo, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, apuestan a las obras que están haciendo, ¿no? No vamos a comer por 20 días o por un mes hasta que quiten al presidente. Y ahí está la gente haciendo esfuerzos humanos. Este era un esfuerzo humano de esta pobre mujer. Pero ¿cuántos saben que usted y yo tenemos a un Dios en los cielos, hermanos? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice, ¿y acaso Dios, ya no está hablando de un Dios, de un juez injusto, ya está hablando del Dios vivo, el Dios bueno, el Dios de justicia, el Dios que siempre mira la necesidad? ¿Acaso Dios no hará, y vuelvo a subrayar la palabra importante, justicia, dice la palabra del Señor, porque eso es lo que pedía la viuda? ¿No hará justicia a quién, mis amados? A sus escogidos, que claman a Él día y noche.
Yo quiero subrayar una palabra bien importante en este verso, hermanos. Dice que los escogidos claman a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? La palabra clamar del griego baoa o boao, perdón, significa pedir ayuda a gritos, hermanos. Es lógico que la aplicación es espiritual, ¿no? Aunque a mucha gente así literalmente ha gritado, hermanos. Señor, ayúdame, Señor, necesito de tu presencia, necesito tu asistencia, necesito tu intervención. Así a gritos mucha gente busca a Dios a veces, hermanos. ¿Sí o no? Aquí lógico que es una aplicación espiritual, es válido gritarle a Dios. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Claro que sí. Señor, te necesito, solamente tú puedes hacer lo imposible posible, necesito que tú hagas un cambio en esto. Solo tú eres capaz de cambiar corazones o situaciones. ¿Sí o no, hermanos? Miren, cuando un futbolista recibe un golpe, pero que de verdad le duele, hermanos, ¿qué hace? De esos golpes que verdaderamente le duelen, ¿qué hace, hermanos? Oh, ahí en el suelo, asistencia, asistencia. Pero ¿qué hace una persona que nomás está actuando, que agarraron y le tumbaron y llega el árbitro y le saca la roja y se para bien tranquilo? Ese es un payaso, un actor, no le dolió. Pero cuando algo le duele, no, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Esa es la manera que debemos de clamar a Dios, hermanos. Cuando vamos a su presencia tenemos que mostrar esa actitud. Señor, te necesito. De una manera así, no digo que no digo que de una manera así desesperada, toda desequilibrada, no, hermanos. Hablo de una desesperación, pero de un anhelo y de un deseo profundo. Señor, respóndeme, mi Dios. Yo sé que tú estás escuchando mi oración. Dice la Biblia, ¿verdad? En el Salmos 4, versículo 3, dice, Dios oirá cuando yo a Él clamare. Dios oye, hermanos. Dice la Biblia en Salmos 34, versículo 17, dice, claman los justos y Jehová oye. ¿Se dan cuenta por qué es bien importante vivir una vida en justicia? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dice el Salmos 81, verso 88, 1, dice, día y noche clamo delante de ti. ¿A qué Dios más nos vamos a apoyar, hermanos? Salmo 138, verso 3. El día que clamé, perdón, me respondiste. Yo no sé si alcanzan a ver los contrastes y las grandes diferencias que Jesús hizo, ¿verdad? Entre la viuda, delante de un juez injusto, y entre los escogidos de parte de Dios, delante de un Dios. ¿Cómo es Dios, mis amados? Justo, completamente justo, hermanos. Si una mujer, fíjense, si una mujer recibió lo que merecía de parte de un juez injusto, de un juez egoísta, ¿usted cree que no vamos a recibir de parte de Dios lo que es justo? ¿Qué cree usted, hermanos? La viuda, fíjense las desventajas de la viuda y las ventajas que tenemos usted y yo cuando nos acercamos a Dios en espíritu y en verdad a orar y adorarle. La viuda era desconocida delante del juez, ¿sí o no? Era desconocida, hermanos. ¿Usted cree que como cristianos somos desconocidos delante de Dios? Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:19, conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Él nos conoce, hermanos. A esta pobre mujer no la conocía nadie. Cuando usted y yo venimos a la oración, mis amados hermanos, a diferencia de esa pobre viuda, la viuda no tenía un acceso directo al juez, no tenía los medios, no tenía recursos. Usted y yo, por la gracia de Dios, dice la Biblia en Hebreos 4, versículo 14, que entramos libre y gratuitamente a la presencia de Dios, hermanos. Acerquémonos pues, dice Hebreos 4:14, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, confiado, hermanos. No estarás diciendo, ¿sabes qué, mi Señor? Pues voy a orar hoy, pero ¿será que me contestará la oración mi Dios hoy? ¿Será que no iré a perder 30 minutos? Tenemos que saber que Dios escucha, hermanos, confiadamente. Otro problema que enfrentó esta pobre mujer, ella no tenía amistad ni recomendación, no tenía referencias, no tenía ningún conocido dentro del tribunal que abogara por su causa, hermanos.
¿Qué dice la Biblia acerca de usted y de mí? Dice la Biblia en primera de Juan 2:1, dice que abogado tenemos para con Dios a Jesús el justo, hermanos. ¿Se dan cuenta todas las ventajas que tenemos como escogidos, como cristianos, como hijos de Dios? Esta viuda, mis amados hermanos, no tenía esperanza en las promesas de este juez, no tenía ni garantías, hermanos. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones? ¿Cuántos lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Efesios 1, versículo 14, que tenemos las arras de nuestra herencia. ¿Y eso con qué se come, Marco? Escúchame bien, te lo voy a leer en una versión más clara. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios nos prometió. El Espíritu, mis amados hermanos, es prácticamente, ¿verdad?, como un boleto para que tengamos acceso a la eternidad. Sí, hermanos, eres salvo, tienes el Espíritu de Dios. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios te va a decir, bienvenido, siervo fiel, hijo mío, vente para acá. Veo que tú tienes mi espíritu, tienes mi sustancia. Bienvenido, pásale. A muchas personas les va a decir que no los va a conocer, ¿verdad que no? Esta viuda, mis amados, aparte de que debía caminar, escuchen bien, debía caminar para presentarse a la corte de este juez injusto, no podía venir al juez a cualquier hora del día, Por ejemplo, ¿cuánto tenemos que caminar para ir a pedir justicia al centro de Minneapolis? Si usted vive, por decirlo, vamos a hablar de un lugar de, ¿qué puedo decir? Owatonna. ¿Cuánto nos hacemos de Owatonna al norte, al centro de Minneapolis? 1 hora por lo menos. ¿Verdad que sí? Bueno, supón que tú vas a venir a pedir justicia al centro de Minneapolis. ¿Ok? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiene que caminar usted para venir a pedirle ayuda al Dios vivo? ¿Cuánto tiene que caminar? Nada. Ahí donde cierra sus ojitos, ahí está Dios. Esta mujer tenía que caminar. Otra pregunta, ¿a qué horas? ¿De qué horas a qué horas? ¿Cuáles son las business hours de Dios, hermanos? ¿Cuáles son? Mira nomás, son las 12 de la noche. Señor, abre tu negocio, porque estás trabajando de 8 a 4:30. Abre tu negocio, son las 12 de la noche, tengo una necesidad. Mi amado hermano, ¿quién hace eso? Esta pobre mujer tenía que esperar hasta que el juez injusto abriera. Sin embargo, no desmayaba. De 12 a 4:30 y no entró. Segundo día, de 12 a 4:30 cerró las cortinas el juez injusto y no entró. Tercer día, quinto, sexto, séptimo, yo no sé para cuántos días les gusta. Mis amados hermanos, ¿a qué horas cierra el negocio Dios para usted y para mí? Si usted se levanta a las 12 de la noche, está cerrado el downtown de Minneapolis, no puede ir a reportar la injusticia. Dios te está oyendo. A las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 a la hora que tú quieras, Dios está dispuesto, mi amado hermano. Sin embargo, no echamos mano de la tremenda, maravillosa promesa y realidad que Dios nos da. Dice la palabra del Señor ahí en Salmos 16, versículo 7, adoro al Señor porque Él me guía, incluso en la noche me orienta y guía mis pasos, porque Dios no cierra su negocio, hermanos. Dios no cierra las cortinas del cielo y dice, ¿sabes qué, hijo mío? Déjame echar un sueñito, hoy es holiday, es el President's Day, no se abre hoy. ¿No? Hoy no recibo oraciones. Ese no es el Dios vivo, hermanos. Ahora, vayan por favor conmigo bien rápido a Mateo 26:40. ¿Por qué dijo Jesús orar siempre y no desmayar? Vamos a leerlo, hermanos, la Biblia tiene la respuesta. ¿Por qué dijo Jesús orar siempre y no desmayar? Mateo 26:40, por favor. Vamos a mirar la respuesta para toda aquella gente que ya está desmayando, que ya quiere desmayar.
que cree que el negocio ya está cerrado. Mateo 26:40, por favor. ¿Estamos ahí? Amén. Escuche bien, Esta es una escena donde Jesús estaba a punto de ser entregado para ser crucificado, hermanos. Y él dijo lo siguiente: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Pedro era el líder de los discípulos: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orar. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiso decir con esto el Señor Jesús, mis amados hermanos? Miren, dejar orar es un camino a la caída, hermanos. Dejar de orar es un camino segurísimo al fracaso. Dejar de orar es un camino a un lugar tenebroso y oscuro, porque no le estás creyendo a Dios. La oración debe ser algo tan pero tan necesario, que lo haces tan pero tan natural, porque yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuánto les piden, cuánto le piden, cuánto hacen cuántos hacen un contrato con su estómago, ir al estómago? Hoy no te voy a permitir que vayas que me des ganas de ir al baño, Ahora sus pulmones, ir a pulmones. Vamos a hacer un trato. No me vais a pedir, por favor, que respires, Hoy no hay. ¿Quién hace esa locura, hermanos? Es una necesidad. Incluso yo les hago una pregunta, cristianos. Llevo como una hora predicando ahorita, más o menos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos se dieron cuenta que estaban respirando? Yo les aseguro que nadie, hermanos. Se les olvidó que estaban respirando. Yo no le puse atención. ¿Verdad que sí? Es natural, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la naturaleza que tenemos que sentir hacia la oración. O sea, la haces simplemente tan natural que ni cuenta te das cómo la haces. Estoy hablando en términos espirituales. La hago porque es parte de mí. La hago porque la necesito, así como estornudo, toso, voy al baño, duermo. Esa es la manera natural también de la oración, mis amados. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos se dan cuenta cómo respiran cuando están durmiendo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Los que roncan, si se dieran cuenta, no roncaran. No se dan cuenta, bien tranquilitos ahí. Yo les aseguro que si dieran cuenta, no roncaran, ¿no? O sea, no se dan cuenta, ¿no? Ellos simplemente se duermen y así tranquilitos, ¿no? Como un tráiler de bajada, ¿no? Con frenos de aire. El cuerpo deja de respirar a menos por asfixia, hermanos, ¿sí o no? O por enfermedad o muerte. El cristiano deja de orar, al menos que te esté asfixiando algo, al menos que algo te esté enfermando, o al menos que algo te esté provocando muerte, porque lo espiritual se aplica a lo literal. Respirar, mis amados hermanos, es algo tan pero tan natural para los que tenemos vida, que jamás nos ponemos a pensar diciendo: se me olvidó respirar la última hora que predicó el pastor. ¿O a alguien aquí presente se le olvidó respirar ayer? ¿Verdad que no? No se nos olvidó respirar, hermanos. Tan natural que nos salió. Pero sí se nos olvidó orar. Sí se me olvidó atender la necesidad de orar siempre, sin desmayar. Eso sí se me olvidó. Hay algo que no cuadra, dice el Señor Jesús. De la misma manera, la oración debe ser un hábito tan natural en nuestras vidas, una necesidad que simplemente hacemos, ¿no? Pónganse de pie, por favor. Miren, mis amados, llévense ese principio en su corazón, La perseverancia es la gota que perfora la roca. Yo no sé a cuántas personas les gusta perseverar en el Evangelio, hermanos, o en las situaciones difíciles. La perseverancia, voy a repetir una vez más, es la gota que perfora la roca.
y la estamos agarrando, este principio lo estamos agarrando de lo que hizo esta mujer, hermanos. Esta mujer simplemente insistió, y aunque no le favorecía la situación, dice: yo no voy a desmayar, yo no voy a parar, yo voy a seguir, busco justicia, quiero justicia, y yo no sé qué va a suceder, pero yo no me bajo de aquí. La perseverancia es la gota de agua que perfora la roca, hermanos. A muchos nos hace falta la perseverancia. La perseverancia requiere firmeza y convicción, ya que la causa principal, escuchen bien, la causa principal de todo fracaso es la duda, hermanos. No me va a escuchar Dios. Dios está bien lejos. Por esa razón Jesús dijo, ya ahí en Lucas 18:10, por favor. Lucas 18:10. Por eso Jesús terminó diciendo esas palabras, hermanos. San Lucas 18, perdón, 18:8, perdón. Voy a leer el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace Jesús preguntas afirmativas. Os digo que pronto hará justicia, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Pero aquí viene la pregunta bien importante, hermanos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase bien importante, hermanos? ¿Hallará fe en la tierra Jesús? Miren, mis amados, dejar de orar es equivalente a desmayar o a dejar de creer. Dejar de creer es equivalente a no tener fe. ¿Ven cómo se va enhebrando lo uno con lo otro? Por eso Jesús preguntó: ¿hallará fe? Dejar de orar, mis amados, vuelvo y repito, es equivalente a desmayar o dejar de creer. No, es que la verdad a mí no se me da orar. Dejaste de creer, Marco. No, es que la verdad yo no sé si ¿cuánto tengo que orar? Yo no estoy diciendo, yo no hablo de cuánto tienes que orar. Pero si ya dejaste de orar, dejaste de creer. Dejar de creer es equivalente a no tener fe. Y sin fe, dice Hebreos 11, versículo 6, si no estoy mal, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tanta fe hallaría el Señor si en este momento viniera o mirar nuestros corazones, hermanos? La oración y la fe no pueden ir separadas, ¿eh? Usted no puede decir que es un hombre de fe y no es un hombre o una mujer de oración. No pueden ir separadas las dos cosas. Vas a desmayar o ya desmayaste. Yo quiero leer el contexto. Voltea su Biblia nomás en Lucas 17, versículo 26 al 30. Denle una vuelta a su hoja. Lucas 17, 26, 30. Dice la Biblia: cuando venga el Hijo del Hombre. Es lógico que está hablando el Señor Jesús del día en que literalmente se va a efectuar su venida. Eso que ni qué. El mismo contexto nos lo enseña. Lucas 17, 26. Dice la Biblia: como fue en los días de Noé. Si se acuerdan, ¿hace cuánto más o menos sucedió los días de Noé? Según la cronología, como 6,000 años, hermanos. Hace 6,000 años, escuchen bien, como lo fue en los días de Noé, así también será en los días de ¿quién, mis amados? Imagínate, en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, tenían 2 trabajos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó.
a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Miren, en los días de Noé hubo bien poca fe, hermanos. ¿Cuántos se salvaron? 8, dice la palabra del Señor. En los días que el Señor decidió destruir a Sodoma y Gomorra, buscaba por lo menos 10 justos, dice. Con 10 justos yo salvo a todos. ¿Cuántos se salvaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿Cuántos se salvaron? Dice la Biblia, temporalmente 4, pero como hubo una mujer que amaba más al mundo, ¿qué hizo la Biblia? Volteó a ver si su casa de 2 pisos no se destruía o se quemaba, y se hizo una estatua de sal. 3 se salvaron. Muy poquita fe, hermanos, mínima la fe. ¿Qué tanta fe encontraría el Señor si ahorita mismo fuera el arrebatamiento, mis amados? ¿Cómo nos encontraría usted y a mí? Eso es lo mismo en los últimos días también. Bien poquita fe que va a encontrar el Señor, hermanos, porque vamos a ser bien poquititos los que nos vamos a salvar. Cierre sus ojitos, por favor, ponga su Biblia abajo. Yo quiero orar por usted. Ore por mí, por favor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, henos aquí. Levante sus manitas en alto, hermano. Crea que Dios está aquí. Acuérdense bien, nosotros no tenemos un juez injusto como esa pobre mujer. Nosotros tenemos un juez justo. Él escucha la oración y dígale: Señor mi Dios, gracias por abrirme los ojos espirituales. Yo pensaba que el orar, mi Dios, era aburrido. Yo pensé que orar era pérdida de tiempo. Yo pensé que orar era una mera costumbre, mi Dios. Pero me acabas de enseñar, Señor mi Dios, que orar es una necesidad. Tengo que orar siempre. Se debe de manifestar, así como respiro. Así como respiro, mi Dios, tan natural. Así debe ser mi vida en oración, Señor, un algo bien natural. Tú oyes, mi Dios. Si hay alguien aquí presente que diga: Señor, hay injusticias en mi vida, mi amado hermano, mi amada hermana, hay un juez justo, y dígale exactamente las mismas palabras que se establecieron en la Biblia. Dice la palabra del Señor en base a la vida de Jesús, que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino más bien le encomendaba la causa al que juzga rectamente. La justicia es de Dios, mis amados. Solamente Dios nos defiende. Dios conoce tu condición. Él simplemente quiere que ores y que ores, orar sin cesar, orar sin desmayar, porque orar es súplica y convicciones firmes de que Dios escucha, mis amados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Mi Dios, aquí está tu iglesia. Perdónanos, mi Dios, si hemos tenido una actitud indiferente. Tú eres un Dios justo y te places de la obediencia, mi Dios. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que haya ese sentir en todos tus hijos, mi Dios. Ayúdanos a orar, Padre. Ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos impulse, que nos guíe, que nos lleve, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, mi Dios. Si hay injusticias aquí, mi Dios, en medio de tu pueblo, Padre, la encomendamos a ti, mi Dios. Si hay personas, hay esposas que están siendo abusadas en su hogar, Padre, creemos que tú escuchas la oración. Ten misericordia, mi Dios. Defiende a esa mujer, Padre amado. Si hay un hombre que está siendo abusado en su hogar, mi Dios, lo encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, Señor. Si hay niños que son abusados, Padre amado, te rogamos por ellos, mi Dios. Tú escuchas la oración del justo, Padre. Lo creemos. Sabemos que tus ojos están abiertos y atentos tus oídos. Cualquier persona que esté recibiendo abusos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú lo atiendas, Padre. Creemos, Señor, por fe, Padre amado, porque hay fe en nuestros corazones. Lo creemos, mi Dios. Defiende a tu iglesia, mi Dios. Defiende a tu iglesia, Padre amado. Guíala y ayúdanos a ser justos, Padre amado. Te damos gloria y honra, el poder, la gloria es tuya, el imperio es tuyo. Recibe gloria, recibe adoración
y recibe un aplauso. Apláudele bien fuerte, hermano, al que vive y reina. Es para ti, mi Dios. Es para ti, Señor. Recíbelo, Padre. Gracias. Gracias por tu justicia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Diga que está a un lado. Dios te bendiga. Y nos miramos el próximo jueves, mis amados.